En un pasado remoto, existía un maestro filósofo que vivía en una pequeña cabaña en medio del bosque. Rodeado de un halo de misterio y leyenda, este sabio, cuyo nombre se contaba en susurros por las aldeas cercanas, poseía una sabiduría tan profunda que muchos creían que tenía el don de comunicarse con fuerzas sobrenaturales. Cierto día, un joven arrogante y lleno de ambición llegó al bosque en busca del enigmático filósofo. Estaba determinado a demostrar que era el más inteligente, más que cualquier otra persona, desafiando incluso los límites del conocimiento humano. Convencido de que podría superar cualquier desafío que el sabio le presentara, entró decidido en la cabaña del anciano. El filósofo lo recibió con una sonrisa enigmática y le dijo: En el corazón de este bosque hay 3 puertas que guardan secretos ancestrales. Cada puerta esconde un enigma que deberás resolver antes de avanzar. Detrás de cada una encontrarás una lección filosófica que te llevará al límite de tus creencias. Si logras superar estos desafíos, habrás demostrado tu verdadera sabiduría. Arrogante y emocionado, el joven aceptó el reto y se adentró en el espeso bosque. Después de un escarpado y arduo camino, encontró las 3 puertas en un claro enigmático. La primera puerta estaba tallada con la figura de un feroz león, y el enigma decía: ¿qué es aquello que puedes enfrentar mirándolo a los ojos, pero nunca podrás ver tu reflejo en él? El joven reflexionó durante horas, mientras la sombra del bosque se espesaba de una manera tenebrosa. Al percatarse de esto, finalmente respondió: es el miedo. Puedo enfrentar mis miedos sin mostrar debilidad, pero nunca podré ver mi reflejo en ellos porque son intangibles. Al pasar por la puerta, se encontró nuevamente con el anciano filósofo, y muy sorprendido le preguntó: ¿cómo llegó aquí antes que yo? Si a mí, que soy joven, me costó tanto encontrar las puertas. El sabio le respondió: Este bosque es mi hogar. Conozco todos los secretos de este lugar. ¿Cómo has resuelto el primer enigma? Puedes pasar a la siguiente puerta. Impresionado, el joven avanzó. La segunda puerta tenía tallada en su superficie una serpiente enroscada, y el enigma decía: ¿cuál es la fuerza más poderosa y la debilidad más grande del ser humano? El joven se sumió en un profundo silencio, mientras las hojas de los árboles susurraban secretos a su alrededor. Finalmente, respondió con determinación: la mente es la fuerza más poderosa, pues es capaz de crear y destruir, pero también es la debilidad más grande, ya que puede llevarnos a la locura y la autodestrucción. El filósofo sonrió nuevamente y lo dejó avanzar a la última puerta. En la tercera puerta, encontró un enorme espejo que lo reflejaba, y el enigma decía: ¿quién es el mayor obstáculo en tu búsqueda de la sabiduría y la paz interior? El joven se miró a sí mismo en el espejo, y su rostro reflejaba una mezcla de inquietud y autodescubrimiento. Reflexionó mientras buscaba en su interior la respuesta. Pensó en todo el camino que había recorrido para llegar ahí, y la actitud con la que comenzó este viaje. Finalmente, exclamó con desasosiego: yo mismo, mi ego, arrogancia y ambición desmedida son obstáculos que me impiden encontrar la verdadera sabiduría y la paz interior que tanto anhelo. El sabio filósofo lo aplaudió con admiración y añadió en un susurro enigmático: en verdad, el misterio del conocimiento reside en reconocer nuestras propias limitaciones y en comprender que solo al mirar en nuestro interior podemos hallar las respuestas que buscamos. Muy bien, joven, lo has logrado. Has pasado la prueba. El joven se sintió profundamente conmovido por las lecciones aprendidas y agradeció al filósofo por su guía. A partir de ese momento, abandonó su arrogancia y ambición desmedida, y en su lugar abrazó la búsqueda de la sabiduría y la paz interior con humildad y reverencia. Desde entonces, el joven se convirtió en un discípulo devoto del sabio filósofo, y juntos exploraron los misterios más profundos de la existencia. Aprendieron que la verdadera sabiduría no se trata solo de acumular conocimiento, sino de sumergirse en el enigma de la vida y vivir en armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. La leyenda del filósofo y su joven discípulo se extendió por toda la región, y muchos viajeros valientes llegaron al bosque en busca de respuestas a sus propios enigmas. Sin embargo,
Solo aquellos que se atrevieron a mirar en su interior, desafiando el misterio del ego y la ambición, encontraron la iluminación bajo la tutela del enigmático sabio. Y así, la leyenda perdura en los susurros de los árboles, recordándonos que el verdadero misterio reside en el autoconocimiento, y que solo aquellos que se enfrentan a sus propios enigmas pueden desvelar los secretos ocultos en la búsqueda de la sabiduría eterna. Espero que este relato los haya inspirado a buscar la verdadera sabiduría. Recuerden que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y convertirse en héroes de sus propias vidas. Apliquen estas enseñanzas en su día a día y verán cómo su mundo se transforma. El viaje del héroe es un camino personal, pero podemos recorrerlo juntos. Comparte en los comentarios cómo has enfrentado los desafíos en tu viaje, ya que tus experiencias inspirarán a otros a hacer lo mismo. Quirón, el entrenador de héroes, estará aquí para guiarlos en este apasionante viaje. Espero ansioso nuestro próximo encuentro. Recuerden, todos pueden llegar a ser héroes. La fuerza para lograrlo está en tu interior. ¡Hasta la próxima!